Bendiciones, amados hermanos, te habla el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe de Madrid, España, y hoy tenemos un resumen condensado del mensaje que dimos este domingo pasado acerca de las 7 bendiciones del Apocalipsis. Así que la palabra nos enseña qué es lo que bendice Dios y de qué manera eso lo tenemos que implementar en nuestra vida y más en estos tiempos en los cuales vivimos. La Biblia es un libro que tiene un principio y tiene un final. El libro de Apocalipsis es lo que llamamos literatura apocalíptica, es decir, una literatura o enseñanza que habla acerca de las cosas que han de venir, de los tiempos, del fin. Juan recibió esta revelación cuando estaba en la isla de Patmos, en la cual había sido confinado por los emperadores romanos a causa de su liderazgo y testimonio de la Iglesia en los primeros tiempos. Es un libro muy reverenciado, muy apreciado, pero sin embargo muy mal entendido y muy mal interpretado. Grandes predicadores como Adam Clarke, Juan Wesley, incluso Juan Calvino, tuvieron ciertas reservas en hacer un comentario acerca del libro de Apocalipsis, aunque luego hicieron otros comentarios acerca de distintos libros del Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra bendición? Porque hablamos de las 7 bendiciones de Apocalipsis, tenemos que saber qué significa eso de ser bendecido. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que bendiciones es algo que es digno de alabanza para Dios. Es decir, que cuando Dios bendice a una persona o bendice algo, es que es algo que agrada a Dios. Bendición también es algo que es digno de ser engrandecido. Es decir, cuando decimos que algo está bendecido, es que esa cosa o persona ha sido engrandecida, multiplicada. Habla también de algo que ha sido levantado, algo que ha sido consagrado, que ha sido dedicado. En griego y en hebreo utilizamos varias palabras para hablar de bendición. En concreto, en hebreo la palabra berajá viene de la palabra esre, que significa arrodillarse. En la época en la cual fue escrito el Antiguo Testamento, era costumbre bendecir a los hijos, recibir bendición de un sacerdote, de un cohen en hebreo, y entonces la persona solía arrodillarse y éste le imponía las manos, derramaba aceite, la costumbre. De ahí el origen de la palabra rodilla hacia la palabra bendición. Es decir, que cuando tú te arrodillas delante de Dios, cuando te humillas delante de Él, ten por seguro que empieza el camino de la bendición en tu vida. La palabra que se utiliza en griego es la palabra makarios. Makarios es una palabra que significa feliz o dichoso. Por supuesto que el concepto griego difiere en algo del concepto hebreo, pero la idea que nos está dando es que una persona bendecida es alguien que ha alcanzado algún tipo de felicidad según Dios lo entiende, algún tipo de dicha según Dios lo tiene. De tal manera que podemos definir bendición como alguien a quien Dios ensalza, engrandece, recibe bien de parte de Él, alguien que agrada a Dios, que está apartado, consagrado para Él y que ha alcanzado felicidad o dicha recibida de parte del Altísimo. Así que la primera bendición que tenemos, la tenemos en Apocalipsis 1:3, es una triple bendición y dice así la palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritos, porque el tiempo está cerca. El primer concepto importante es que el Señor da un mensaje para las iglesias y para los creyentes de todos los tiempos. Y es: yo vengo pronto. El tiempo en el cual Dios va a tomar el control de la tierra y juzgarla está cerca. ¿Y qué debemos de hacer? Pues aquí nos dice 3 cosas que tenemos que hacer. Una, escuchar. Es decir, que es bendecido el que está escuchando esta palabra. Tú ahora mismo estás siendo bendecida y bendecido. Por supuesto, en los tiempos de la Biblia no teníamos libros como los tenemos ahora y entonces las personas tenían que congregarse para escuchar la palabra. Es muy importante que tú te congregues para escuchar la palabra porque hay bendición en escuchar la palabra. Por supuesto que no es suficiente solamente escucharla, porque bien dice la palabra que Dios ama al que obedece lo que Él ha dicho. Luego dice aquí otra bendición al que la lee, es decir, había personas que por su cultura, por su testimonio, por su llamamiento, leían
los rollos, las escrituras, delante de todo el mundo. Así que hay bendición al que la lee. Y tú, que has aprendido a leer y a escribir, tienes una gran bendición cuando lees la escritura y la lees en voz alta. Porque al leerla estás multiplicando la bendición en tu vida porque la estás escuchando. Y por supuesto, aquí dice los que la guardan. Porque si tú no guardas la escritura, te da igual que la leas y que la escuches. Dios quiere que la guardas y la pongas en práctica. La segunda bendición la tenemos en Apocalipsis, capítulo 14, y dice así la escritura en el versículo 13. Oí una voz desde el cielo que me decía, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El contexto que habla Apocalipsis 14 está hablando de la gran persecución en la gran tribulación. Todos sabemos que hay distintas teorías acerca si la Iglesia va a ser arrebatada antes, en medio o después de esa gran tribulación en la cual se va a manifestar el anticristo, se va a manifestar ese sistema político mundial que llama la Biblia la bestia, y en ese tiempo va a haber una gran persecución de creyentes. Así que yo entiendo que va a haber creyentes en Jesús en esa época. Y dice aquí que aquellos que sean fieles hasta la muerte en esa época van a ser bendecidos. Porque cuando tú pagas un precio por dar testimonio de Jesús, ten por seguro que Dios te va a bendecir. Y dice que esos trabajos, esas obras que tú has hecho, no van a quedar en saco roto, sino que el Señor ciertamente va a tener memoria de ellos. La tercera bendición la tenemos en Apocalipsis 16:15, y dice así la palabra: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La Escritura muchas veces, y sobre todo el Señor, al final de su ministerio, varias parábolas, varias enseñanzas habló acerca de la necesidad de velar, de mantener nuestra lámpara encendida y de no dormirnos. Es triste cuando en la iglesia hay tanta gente dormida espiritualmente y no sabe que el Señor puede venir ahora mismo, porque verdaderamente no nos ha dejado fecha ni tiempo, solo que está cercano y que Él viene pronto. Aquí habla de que Él va a venir como ladrón, y si tú supieras en qué momento el ladrón iba a venir a tu casa, pues no te quedaría dormido, sino que le estarías esperando con un palo o con una escopeta. Aquí dice, para que no sean tomadas tus ropas y vista tu desnudez. En esa época la gente era mucho más pobre de lo que somos ahora, de tal manera que mucha gente solamente tenía una muda de ropa. Lo que llamamos una túnica o una capa, hecha generalmente de piel de animales, se utilizaba también de manta por las noches. De tal manera que si te roban, te quitan la capa o la túnica, vas a tener que salir en ropa interior a la calle, porque muchas personas no tenían más ropa que esa. Entonces el Señor dice, lo que tú tienes no solamente lo tienes que retener, lo tienes que cuidar. La fe, el Espíritu Santo, sus dones, sus talentos, es un regalo precioso de Dios, y tú tienes que gastar tiempo, esfuerzo en que eso crezca, se multiplique y no que disminuya o incluso desaparezca. Y dice aquí, para que no se vea tu vergüenza. Que el Señor no tenga que avergonzarte cuando estés en su presencia a causa de tus pecados, de tu desobediencia o incluso de tu falta de fe y falta de energía en llevar al Evangelio. Porque a veces no solamente es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Y muchos vamos a tener que dar cuentas al Señor de todas esas cosas. La siguiente bendición la tenemos en Apocalipsis 19, del versículo 6 al 9, y vamos a leerlo. Dice así: Y a ella se le ha concedido, habla de la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que aquí la cuarta bendición es aquellos que son invitados a las bodas del Cordero. Y ciertamente cuando tú eres bendecido por alguien de autoridad, con alguien
que tiene cierto nivel, pues tú sientes que es una honra también para ti. Pero aquí dice que muchas personas van a ser llamadas, pero no todas van a ser escogidas. Muchos van a ser llamados a las bodas, el Señor nos enseñó en su palabra, pero muchos no van a estar preparados y no van a entrar a ellas. Así que si tú eres llamado y tú estás preparado y tú vas a las bodas del Cordero, ciertamente vas a ser bendecido. Y dice aquí que tiene que tener unas ropas de lino fino, limpio y resplandeciente. Nosotros somos la iglesia del Señor y por supuesto que la ropa de boda es una boda especial y distintiva. Seguimos manteniendo la tradición de que la novia se vista de blanco y eso es un símbolo de pureza, es un símbolo de santidad, es un símbolo de la luz de Dios. Y qué triste es cuando la gente se casa habiendo cometido pecados y habiendo cometido impurezas que hacen que manchen esa cosa tan bonita, ese pacto tan bonito que es el matrimonio. Así que nosotros cuidémonos de vivir una vida limpia, en pureza y en santidad para que seamos dignos de ir a las bodas del Cordero. La quinta bendición la tenemos en Apocalipsis 26. Y dice así Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En el contexto de lo que está hablando son aquellos creyentes fieles y santos en el Señor, que cuando el Señor venga estén vivos. Y dice aquí la palabra que hay un misterio en el cual dice el apóstol Pablo que algunos que van a estar vivos en ese tiempo y se han mantenido fieles al Señor no van a morir, sino que van a ser transformados. Esto lo llama la primera resurrección y en ese sentido no van a gustar la muerte como a otros personajes bíblicos, como fue en concreto el profeta Elías, que fue arrebatado al cielo. No gustó la muerte en el sentido que lo hace toda la humanidad. Y aquí habla que aquellos que se mantengan fieles y vivos hasta el final de esa gran tribulación van a reinar con Jesús 1000 años. Es lo que la Biblia habla del milenio, ese periodo entre su segunda venida, toma de control de la tierra, y el final de ese periodo cuando otra vez es soltado Satanás y ya es juzgado y encarcelado definitivamente. Y aquí dice que van a ser levantados como reyes y sacerdotes. Es decir, que durante ese milenio aquellos que se burlaron, aquellos que se rieron, van a tener que aguantar entonces el que estos que eran despreciados sean convertidos en gobernantes, sean convertidos en reyes, sean convertidos en ministros del Dios Altísimo para toda la humanidad que en esos tiempos todavía esté. Y la sexta bendición la tenemos en Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7 dice: He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así, esa palabra se nos vuelve a repetir: yo vengo pronto. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y preparados y tener cuidado de hacer como algunos que dicen: como tarda su venida, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Pues eso no es lo que el Señor quiere de ti. Lo que quiere es que estés preparando y guardando la palabra. La palabra que se utiliza para guardar aquí en griego es la misma palabra que se utiliza para guardar los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento. Es decir, estamos hablando de dedicación, esfuerzo y trabajo. Y eso son cosas que a veces no se enfatiza lo suficiente. El Evangelio lleva dedicación, lleva esfuerzo y lleva trabajo. Y eso lo tienes que hacer en poner en práctica los mandamientos de Dios. Y ya hemos llegado a la última bendición en Apocalipsis 22, versículo 14. Dice así la palabra en Apocalipsis 22: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí habla en esta última bendición varias cosas. Una, los que lavan sus ropas. Y verdaderamente, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando tú le pides que seas el Señor de tu vida, es como si esa suciedad que hubiese en ti fuese quitada
y tú fueses lavado, fueses limpiado. Habla también aquí tener derecho al árbol de la vida, y todos nos acordamos del pasaje en Génesis 3 en el cual le fue cerrado el acceso al árbol de la vida a Adán y Eva después de que comieron de ese árbol que Dios les prohibió y que les cerró espiritualmente el camino a recibir esa bendición. Pero aquí, de repente, la tortilla se da la vuelta y ahora el Señor vuelve a poner todo en el orden, y aquellos que la hayan recibido como Señor, como Salvador, sí van a tener derecho a comer de ese árbol de la vida, que es un símbolo de la vida eterna y de la eternidad con Dios. Y dice, para entrar en las puertas de la ciudad. ¿De qué ciudad habla? De la Jerusalén celestial. Al fin y al cabo, la Jerusalén de esta tierra no es más que un ejemplo, un símbolo de esa Jerusalén que Dios tiene preparada en el pueblo, en el cielo, para todos los creyentes. Y termino con estas palabras que dice en el versículo 17 del capítulo 22, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Eso es lo que tenemos que decir a nuestro corazón, ven. A veces tanto estamos enfrascados en las cosas de este mundo que no tenemos ganas de que venga, pero no, hay que decir, ven Señor. Y el que oye, diga ven. Tú que estás oyendo, dile en oración, Señor, ven. Y el que tiene sed, venga. Dios busca hombres y mujeres con sed de Dios. Y el que quiera, es decir, es una voluntad, Dios no va a obligar a nadie, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero no voy a terminar sin la advertencia que hay aquí, porque el libro de Apocalipsis también es un libro de juicio y de advertencia. Yo cuando no conocía al Señor y leí este libro me puso la piel de punta, porque yo me daba cuenta que hablaba de un juicio, hablaba de un castigo, hablaba de desastres, y verdaderamente me daba mucho temor. Y es bueno tener un temor santo, porque Dios no solamente viene con amor, también viene con santidad y viene con juicio. Y dice en el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si a alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y esto es muy importante, porque no podemos añadir ni podemos quitar. Aquí no estamos simplemente hablando de sectas que se dedican a añadir a los mandamientos de Dios, sino también a muchas iglesias que quitan de esos mandamientos, quitan de esa palabra de tal manera que disminuyen lo que Dios ha revelado para acomodarlo a su propia enseñanza. Y volviendo un poco atrás al versículo 15, dice, mas los perros estarán fuera. El perro en la Biblia es símbolo de animal inmundo, porque la sociedad de Oriente Medio no se apreciaba ese animal como en la sociedad occidental, de tal manera que aquel que decide andar en la inmundicia se le llama de forma despreciativa perro en la Escritura. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira no tendrá parte en el reino de Dios. Así que el Señor nos libre de andar en religiones falsas, en fornicación, en odios, homicidios, en idolatrías y en todo aquello que sea amar la mentira en nuestra vida. Así que con estas últimas palabras, que son el versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Gloria a Dios, te ha hablado el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe de Madrid, España.